Buenos días, mi nombre es Andrea Liliana Herrera, egresada de Química de la Universidad Industrial de Santander. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio sobre el área de física, específicamente sobre fuerza electromotriz inducida o FEM. Entonces vamos a repasar conceptos como campo magnético, flujo de campo magnético en una espira. Muy bien, vamos al ejercicio. Muy buenos días mis estudiantes del Instituto Paulo Freire, bienvenidos al aula de Física Ciclo 6. En el día de hoy vamos a realizar un ejercicio sobre campo magnético y todo este tema del electromagnetismo. Vamos a leer el ejercicio. Muy bien, el ejercicio dice: una espira circular de 0,2 metros de radio se sitúa en un campo magnético de 0,2 teslas, con su eje paralelo a la dirección del campo. Determine la fuerza electromotriz inducida, este ejercicio es de fuerza electromotriz inducida, en la espira durante un tiempo de exposición de 0,1 segundos y de una manera uniforme. Entonces vamos a comenzar la solución de este ejercicio. Entonces, por inducción electromagnética aparece fuerza electromotriz en la espira cuando varía el flujo magnético a través de ella. De acuerdo a la ley de Faraday, que dice lo siguiente: Faraday-Henry Lenz, ¿no? Es una ley que estudia el flujo electromagnético. Dice que su potencial va a ser igual a menos la derivada del flujo del campo, es decir, la derivada, sabiendo que el flujo del campo electromagnético es el producto punto del campo con el vector posición sobre delta de tiempo para una variación uniforme. ¿Listo? Esa es la fórmula que vamos a establecer. Entonces, para una variación uniforme tenemos que un poco la cámara para poder observar. Entonces, para una variación uniforme tenemos un potencial promedio. ¿Ya? Vamos a decir que un potencial promedio es igual a menos, para eliminar las derivadas, porque aquí no vamos a derivar, aquí tenemos valores fijos, un delta, o sea, un cambio del flujo del campo electromagnético sobre un delta de tiempo, un cambio en el tiempo. Esto es igual a un flujo inicial menos un flujo final sobre un delta de tiempo, que también sería tiempo final sobre tiempo inicial. Esto para la definición del potencial, ¿no? Entonces, la opción A que nos plantea el ejercicio es: ¿qué sucede con esa fuerza electromotriz si se duplica el valor del campo magnético? ¿Listos? Entonces voy a borrar el tablero para empezar a analizar esta condición. ¿Qué sucede cuando duplicamos el campo electromagnético? Voy a colocar aquí A. Cuando duplico el campo, o sea, B, que es un campo uniforme, ¿no? Entonces, vamos a hacer unos gráficos de cómo sería la situación inicial y cómo sería la situación final. La situación inicial, tenemos una espira, ¿no? Tenemos una espira aproximadamente circular, y recordemos por el producto, por la regla de la mano izquierda, el campo va en este sentido, ¿no? Paralelo. Este sería el campo inicial y el vector posición estaría en el mismo sentido, sería vector posición. Ahora vamos a decir que esa es la situación inicial. Situación inicial. Ahora vamos a analizar el gráfico de la situación final. Tenemos la misma espira, pero ya hay un cambio en el campo magnético, porque es que al campo, dice la opción, ¿qué sucederá cuando duplico el campo magnético? Es decir, será el doble, ¿no? Entonces va a quedar casi encima del vector posición el vector campo magnético. Entonces vamos a determinar, vamos a decir que esta es la situación final.
Recuerda eso, entonces vamos a determinar el flujo inicial, flujo de campo inicial y flujo de campo final, teniendo en cuenta que la definición de flujo de campo magnético es el producto punto entre campo y el vector posición. En este caso, teniendo en cuenta, vamos a tener en cuenta que el radio, perdón, el vector superficie, ¿no? Que el radio es 0,2 metros. Entonces, vamos a determinar flujo inicial. El flujo inicial será igual al campo inicial por la superficie, que es la misma, ¿no? Por un producto punto de los vectores. Es decir, que sería igual al campo inicial por la superficie. ¿Sí? Vamos a hallar la magnitud de ese vector. Por lo tanto, pero como esa superficie es circular, entonces estamos hablando del área de un círculo, que es pi radio cuadrado. En este caso, como el radio es 0,2 metros, quedaría campo inicial, el campo inicial es 0,2 teslas, por la superficie, por pi, por 0,2 al cuadrado. Eso es el área de un círculo, porque se trata de una espira circular. Esto nos daría un total de 2,51 por 10 a la menos 2 Weber, ¿no? que es la unidad para el flujo de campo magnético. Ahora vamos a hacer lo mismo para determinar el flujo de campo final. Muy bien, flujo de campo final. Entonces sería campo final por vector superficie, es decir, campo final por la superficie, ¿cierto? Sabemos que se está duplicando el campo, o sea que ya no serán 0,2 teslas, sino 0,4 teslas. Entonces colocamos aquí, esta va a ser la única variación, porque la esfera no está cambiando, sigue siendo la misma esfera, la misma espira, perdón, que tiene de radio 0,2 metros. Entonces por pi por 0,2 al cuadrado. Y vamos a obtener un resultado de 5 por 10 a la menos 2 Weber. Muy bien. Ahora sí podemos hallar la variación del potencial promedio en voltios. ¿Por qué? Habíamos dicho que esa variación promedio era flujo inicial menos flujo final sobre un delta de tiempo. O sea, el tiempo, como el tiempo inicial era 0, parte del reposo, entonces el tiempo va a ser los 0,1 segundos que nos dice el problema. Entonces vamos a hallar ese potencial promedio. Vamos a borrar por acá las gráficas y vamos a determinar entonces ese potencial promedio. Entonces ese potencial promedio va a ser igual a flujo inicial menos flujo final sobre un delta de tiempo, es decir, va a ser igual a 2,51 por 10 a la menos 2 menos 5,03 por 10 a la menos 2, recordemos que esto nos da en Weber, ¿no? Sobre un delta de tiempo que es 0,1 segundos. Es decir, que el potencial promedio nos va a dar un valor de menos 0,25 voltios. Y este es el resultado de nuestro ejercicio. Es decir, esta será la variación del potencial, de la potencial o fuerza electromotriz inducida en la espira cuando el campo aumenta al doble y hay un tiempo de exposición de este campo a la espira de 0,1 segundos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Se pueden hacer mayores variaciones si hacemos, disminuimos el campo a la mitad o 2/3 del campo, pero básicamente las fórmulas son las mismas. Espero que les haya gustado, que hayan comprendido el tema de la FEM inducida o fuerza electromagnética inducida, y nos vemos en una nueva oportunidad con otro ejercicio sobre electromagnetismo. Las pruebas de física del examen de estado saber buscan conocer la capacidad de los estudiantes para establecer las relaciones entre conceptos de la física y conceptos de otras áreas del conocimiento, utilizando su capacidad crítica
para identificar contradicciones en argumentaciones y valorar la calidad de la información para poder asumir una posición propia. Estas pruebas saber tienen un núcleo común de 24 preguntas que se desarrollan en diferentes tipos de competencias y además en diferentes ejes temáticos. Entre las competencias que debe tener un estudiante a la hora de realizar la prueba saber en el área específicamente de física está el uso comprensivo del conocimiento científico. Se refiere entonces a la identificación de las leyes más importantes de la física que se van a estar aplicando y el desarrollo de un método científico para el análisis de esta información y este tipo de competencias. Además, es necesario tener en cuenta la explicación de los fenómenos. Un fenómeno físico puede llegar, o un fenómeno natural puede llegar a explicarse mediante las leyes establecidas. Además, también está el proceso de indagación. Hay que hacer un autoproceso de indagación y para llegar posteriormente a una conclusión o una hipótesis sobre la posible solución de ese problema. Los componentes que tienen esta prueba saber en el área de física empiezan por la mecánica clásica con todos los tipos de movimiento rectilíneo uniforme, que sabemos que su característica más importante es que la velocidad es constante, por lo tanto no hay aceleración. Movimientos uniformemente acelerados o desacelerados, donde ya empezamos a aplicar el concepto de aceleración, estos movimientos en el eje X, y movimientos verticales como la caída libre o el lanzamiento vertical, y un movimiento compuesto como el movimiento parabólico o movimiento no plano, donde ya vamos a experimentar movimiento tanto en el eje X como en el eje Y, teniendo en cuenta que en el eje X se trata de un movimiento uniforme, es decir, la velocidad es constante, y en el eje Y es un movimiento acelerado, pero la única aceleración presente es la gravedad. Además, viene el otro componente que es la termodinámica, donde se establecen las tres leyes de la termodinámica para analizar un proceso o un espacio. También están los eventos ondulatorios, entonces se puede analizar todo ese tipo de movimientos ondulatorios como el movimiento armónico simple o incluso los movimientos precisamente ondulatorios, teniendo en cuenta que fenómenos como la luz o el sonido pueden considerarse como movimientos ondulatorios. Además de esto, hay un componente de eventos electromagnéticos. Estamos hablando de carga eléctrica, la ley de Coulomb, y entramos también en el concepto de fuerza eléctrica, el reconocimiento de las cargas para que se genere una fuerza eléctrica y un campo eléctrico generado por una carga o por un grupo puntual de cargas. Además, entramos en el concepto de campo magnético. Reconocemos los imanes naturales, el campo magnético que posee el planeta Tierra y además analizamos la fuerza magnética y la relación entre la corriente y el campo magnético, reconociendo que es posible inducir la generación de corriente por medio de un campo magnético o inducir la generación de un campo magnético al aplicar una corriente, fenómenos ampliamente conocidos y distribuidos. También es posible reconocer los diferentes tipos de eventos electromagnéticos. En la actualidad utilizamos gran cantidad de esta radiación, sea radiación infrarroja, la ultravioleta visible, radiofrecuencia, que son ondas cortas, o incluso rayos X o rayos gamma, que todo esto compone el espectro electromagnético. Muy bien, estos son los componentes más importantes de las pruebas saberistas y lo más importante es comprender lo que pide la pregunta para poder llegar a una conclusión. Estas preguntas son más de análisis que conceptuales, entonces es muy importante comprender el fenómeno y buscar la ley física que pudiera explicarnos dicho fenómeno para llegar a una conclusión. Muchas gracias.